Hola, estimados oyentes, buenas noches. Bien, como es del conocimiento de la mayoría de los mexicanos, en últimas fechas se ha desatado una interesante polémica acerca de la educación en México. Y es interesante, despierta gran interés porque está relacionada con la educación primera de la niñez mexicana, es decir, se refiere a la educación de los niños de los primeros niveles, ¿no? Los niveles básicos, donde el niño apenas iniciará un proceso de aprendizaje, de escritura, de lenguaje, de conocer los números, de las matemáticas, de la geografía, la historia. Es decir, son los primeros pasos de la niñez para acercarse hacia los conocimientos generados a lo largo de los siglos, ¿verdad? De los últimos siglos, conocimientos ya clasificados como correctos y verdaderos, pero que deben de aprenderse en estas etapas de la niñez. ¿Sí? Entonces, la polémica es interesante y es importante porque se trata de eso, de la educación, de la niñez mexicana, de los primeros años de desarrollo de los niños, ¿no? Para el caso de la primaria estamos hablando de los 6 a los 12 años y de allí hasta la secundaria hasta los 15 años, más o menos, aproximadamente. Es decir, que estamos en el supuesto y la realidad de que los niños parten prácticamente de pocas herramientas o de cero herramientas que le permitan comprender el mundo, ¿verdad? Que le permitan conocer la ciencia, tener las herramientas para poder analizar su entorno, su alrededor, ¿sí? Y la situación de la humanidad en este planeta. No tienen grandes conocimientos, pues en este caso, más que conocimientos empíricos que traen desde sus hogares. Bien, la polémica se desata cuando nos enteramos de que los libros, las herramientas para llevar a cabo el proceso de aprendizaje, de enseñanza más bien, de enseñanza hacia los niños, ¿sí? De enseñar a los niños para que ellos aprendan, que está contenido en los libros de texto, o sea, las materias de los libros de texto que se van a enseñar. Bueno, viene plagado esos libros con infinidad de errores metodológicos y además de una organización caótica de los contenidos a enseñar. Y aparte, contenidos, es decir, revueltos, ¿sí? Es decir, que al mismo tiempo que enseñas matemática, enseñas lenguaje, en esa misma hora, en ese mismo salón, ese mismo maestro, enseña geografía y se supone que el niño debe relacionar todo eso, pues en ese momento, ¿no? De la matemática te saltas a la geografía y de la geografía te puedes saltar a la historia y de la historia a la escritura o al lenguaje. Más o menos en ese sentido están organizados los libros para la enseñanza, ¿no? Y después ya la práctica para financiar ese conocimiento que supuestamente allí se les va a distribuir y van a aprender los niños. Bueno,
se diseñan algo que se le llama proyectos, ¿no? Proyectos escolares, para que los niños, según esto, planteen un proyecto, investiguen, ¿no? Y se puedan informar, contestarse ellos las preguntas, ¿no? A las incógnitas que plantean los libros y puedan resolverlas. ¿Sí? Más o menos así está planteado el asunto. Es decir, la cuestión metodológica también está equivocada, puesto que los niños están en la etapa de aprendizaje, de que se les tienen que enseñar las primeras herramientas, a escribir, a conocer los números, a leer, ¿sí? La geografía, a conocer el territorio, pero antes de eso obviamente la lectura, la escritura, ¿sí? O sea, aprender a escribir, aprender a leer para que puedan comprender lo demás, ¿verdad? Tienen que leer lo que sigue. Y tienen que tener un vocabulario, tienen que tener una cierta cantidad de conceptos ya aprendidos para que puedan comprender las siguientes lecturas, ¿verdad? Igual tienen que conocer los números, aprender los números, antes de hacer operaciones complejas o operaciones de rutina, ¿no? Como suma, resta, etcétera, para que se puedan aplicar en los proyectos. Debe empezarse por eso. Y no se empieza por eso, se empieza con una revoltura, ¿no? Es decir, primero se debe recalcar los números hasta aprenderlos, luego lo que sigue según el nivel y todo por escalones, ¿verdad? De lo más simple a lo más complejo. Pero pues en resumen no están planteados así. Esa es una primera deficiencia, aparte de los errores de edición del libro, ¿no? Que ya se han detectado y se han dado a conocer con suficiencia por distintos medios, ¿sí? Errores de contenido, ¿verdad? ¿Sí? Errores de definiciones y además, como ya decíamos, la ordenación caótica de los contenidos. Y simplemente enunciativos, ¿verdad? Esa es una de las deficiencias de los libros. Por otro lado, ok, muchos defensores se han basado en que están bonitos, en que la edición gráfica es muy buena. Bueno, eso no se niega, sería el único punto a favor, pero bueno, no es algo de gran relevancia, ¿no? Algo que deba vanagloriarse, porque una cosa es la forma y otra es el contenido. La forma está muy bonita, la edición gráfica, y yo digo que no hay que festejar eso, puesto que ya ha habido ediciones igual a partir del 2020 de los anteriores libros de texto, también ediciones muy bonitas, ¿no? En el que la cuestión gráfica, me refiero a que están bonitas las imágenes, todo eso, el diseño, ha habido suficientes ediciones de buena calidad en ese sentido, en la cuestión gráfica, del diseño gráfico. Y seguramente ahora que llegaron estos nuevos a la SEP, pues había allí ya había buena cantidad de proyectos, ¿verdad? Esperando ahí. Y al parecer ya agarraron, ¿no? Un nuevo proyecto y hicieron este diseño gráfico de los nuevos libros. Seguramente había trabajo ya desarrollado por la gente que trabaja de planta, por decirlo así, en esos asuntos en la SEP, que está contratada de planta y que ya tiene años trabajando ahí, y que seguramente ha presentado diferentes propuestas para la edición gráfica de los libros, digo, son los diseños, ¿no? El problema aquí es los contenidos, quienes elaboraron los contenidos, la manera en que se hicieron. Al parecer, pues existe gran deficiencia en ese aspecto, porque ya no se atendió a especialistas, ¿no? Aunque se dice que sí, ¿sí? Y se pidió experiencia de algunos maestros, según esto, pero hasta ahí. Y en base a eso se elaboraron los libros y de manera caótica los contenidos. Al parecer también la falta de presupuesto, como sabemos, este gobierno ha apoyado fuertemente la educación, ha reducido los presupuestos. Entonces la falta de dinero para no contratar especialistas en los diferentes campos de las materias que se deben incluir en los libros, ¿sí? Pues origina un producto defectuoso, ¿sí?
independientemente de que fueron elaborados antes de elaborar un plan, un programa de estudios. Es decir, el programa de estudio lo entregan después de que un juez les exige el programa de estudio sobre la base que debieron haber elaborado los libros, pero los libros ya estaban hechos. Entonces ahí también el proceso no fue el correcto, no siguió la secuencia lógica, ¿no? De primero plantear un programa, un plan de estudio y luego, puesto que el plan de estudio es la guía ya bien planificada, bien organizada, bien estudiada, experimentada, en que se dé un proceso de investigación a fondo, puesto que se querían cambiar los planes de estudios anteriores. Para un nuevo plan de estudio tenía que hacerse hecho la investigación en todo lo que corresponde, investigación de campo, de otras experiencias de otros países, la experimentación de lo que se va a poner en práctica, ¿no? Y ahora sí, establecer después de una fase larga, no de un día, no de un mes, no de una noche, de varios meses, años, ¿no? Quizás, para lograr tener un nuevo plan y programa de estudios. Y sobre esa base después también tener claro cómo se van a diseñar los libros, que son las herramientas con que se materializa eso y se difunde el contenido, ¿no? Y se difunde lo que se quiere enseñar de los programas de estudio, pero no fue así. Ahí hay una incongruencia lógica también. Primero aparecieron los libros y después, bajo presión de un juez, aparece el plan y programa de estudios. Bueno, gracias a que ya había programas de estudios anteriores, ¿verdad? Seguramente se fusilaron cosas y ahí las adaptaron a lo que ya habían hecho con los libros, porque no se puede explicar de otra manera. Un plan, programa de estudio con seriedad, con base en la ciencia, con responsabilidad, no surge de un día para otro y no surge de la cabeza de las personas y decir, bueno, yo creo que esto no, y yo supongo que así debe ser. Parte de una investigación, como ya dijimos, como igual que se diseñaron los anteriores programas de estudio, parte de una investigación metodológica en distintos campos, un proceso de experimentación, de poner en práctica, ¿no? De pruebas piloto de los programas de estudio. Como decimos, la investigación abarca de la experiencia en otros lugares, en otros países, las nuevas herramientas, ¿no? Toda una investigación de gente obviamente especializada en eso, para definir concretamente, llegar a un acuerdo qué vamos a enseñar y cómo lo vamos a enseñar. Para después, ahora sí, con esa claridad, el método, los objetivos, la organización, diseñar los libros, que también es otro proceso que se lleva su tiempo para adecuarlos a lo que plantean los programas de estudios. Y de esa manera sea eficiente el trabajo que va a condensar la herramienta del libro de estudio para lograr la enseñanza de esos conocimientos hacia los niños. Esto no se hizo, al parecer igual, por falta de presupuesto, ¿verdad? No. Y por lo tanto, bueno, cuando se dice, bueno, sobre qué base hicieron los libros, pues se sacan el plan de estudio de un día para otro, seguramente pues acudiendo a la información que ya estaba almacenada de anteriores planes de estudio, programas de estudio. Entonces podríamos decir que prácticamente no hay un nuevo plan, programa de estudios. ¿Sí? Sí están las materias, porque bueno, pues las materias están claras qué se va a enseñar. Eso ha quedado claro desde siempre, que español, la lengua, ¿no? Las matemáticas, otra lengua, a lo mejor el inglés. La escritura, saber escribir, saber leer, los conceptos, ¿no? Los números, conocer los números, sumar, contar, etcétera, las primeras bases para los niños, ¿no? Es decir, eso está claro, estaba claro desde antes, ¿sí? Y es por eso que simplemente al parecer, pues, buscaron contenido por falta de presupuesto, con qué gente contaron no sabemos, no se especifica quiénes son los especialistas, y elaboraron algo caótico, ¿sí? Que quizás, bueno, con un maestro responsable, maestros que ya tienen tiempo enseñando, bien preparados, puedan solventar esos errores, ¿verdad?
quizás no lo sabemos, maestros responsables que digan, bueno, pues voy a tratar de corregir esa situación, me baso en estos libros, pero corrijo en la práctica lo que está mal y comprometerse a enseñar los verdaderos contenidos que se intentan supuestamente enseñar en este libro, ¿no? Aunque está de manera caótica. Bien, entonces todas esas deficiencias, ¿no? Que nos dan una idea claramente del interés que tiene este gobierno por la educación y por la gente que tiene la SEP, ¿no? Es decir, simplemente se hacen los libros por cumplir, etcétera, y se tiene que haber una justificación, un parapeto de libros, hay diseños quizás ya establecidos ahí, se hacen libros bonitos, pero no tienen plan en el programa de estudio, no se trabajó en eso, y al vapor pues se sacan los libros de estudio con todos esos errores, que cuando se hace el cuestionamiento, en lugar de tomar una actitud racional y decir, ok, vamos a corregir, vamos a ampliar este asunto a la sociedad, a los especialistas, y vamos a tratar de que esto se mejore y tratar de corregir los errores y encauzar el problema. Lo que se hace es una reacción histérica de ataque, de decir que los conservadores no quieren los libros, no les gustan los libros, que los fifís no quieren que se entreguen los libros. Bueno, cuestiones como eso, ¿no? La discusión se va a otro asunto, un asunto ya político y de, si no estás de acuerdo, bueno, no estás de acuerdo porque eres malo, ¿verdad? No porque estés, o sea, se llega a ese nivel, ¿no?, de discusión intransigente y racional, ¿sí? Pero como digo, eso demuestra claramente pues que toda esa reacción, que no hay interés por la educación de los niños, simplemente es un parapeto que se quiere utilizar para inculcar ideas políticas, porque vamos por el otro punto, ¿no?, de la situación. O sea, no solo son los caóticos los errores de los libros que hicieron con todo eso, sino que hay otra cuestión a donde sí ellos al parecer le han dado mayor importancia, ¿no? Cuando vemos nosotros el libro para maestros, un libro sin receta para maestros le llaman, ¿no?, donde la receta es principalmente, prácticamente ideológica sobre las ideas del gobierno, el nuevo gobierno, la 4T, digo, antes, cosas que antes no se había visto, aunque digan lo contrario muchas personas, pero en las escuelas se evitaba el uso político de la educación, el uso político de los libros, y sobre todo al nivel de primaria, ¿no?, y secundaria, ¿sí? Igual que de religión, porque todos esos problemas, cuando se meten esas cuestiones políticas, pueden causar división dentro de la escuela, ¿no? Los maestros no se tienen que andar peleando por cuestiones políticas, si es que tienen diferentes ideas. Los niños menos, ¿no? Los niños no se pueden condicionar a cuestiones políticas. Pero bueno, entonces los libros están en esa situación. Entonces, ya en el libro para maestros, como yo decía, un libro sin receta para maestros que le han denominado, pues todo el rollo cuando uno lo lee es sin recetas, pero se refiere sin receta de otros, porque la receta es la receta, en este caso ideológica, de la 4T, es decir, se les hacen a los maestros cómo deben hacer, sobre qué deben hablar y a quién deben de rendirle pleitesía, por decirlo así, ¿no? O sea, quién es el famoso en la historia de estos libros, ¿no? Una cuestión netamente política. Como está planteado, hablando principalmente haciendo alusión
a diversas corrientes políticas, ¿no? Diversos modos de pensamiento, ¿sí? Haciendo alusión a distintos filósofos como Freire, etcétera, otros, ¿no? Ideas que plantean ahí. Entonces dicen que la educación debe ser, que el enfoque del maestro debe ser ese, el que ellos están proponiendo, ¿verdad? Dicen que ahora el maestro va a tener libertad, pero su libertad se condiciona a lo que el libro dice que deben de enseñar o cómo deben de comportarse. Esa es la libertad. O sea, tú antes no tenías libertad, según dicen, cuando eso obviamente es falso. Los maestros siempre han tenido la libertad de enseñar y cómo enseñar sus materias. Digo, los que fuimos alumnos desde la primaria, obviamente estamos hablando de primaria, secundaria, ¿no? Lo sabemos. Jamás se nos habló de cuestiones políticas o de que el libro estuviera enfocado en el programa de estudio, en el plan de estudio, encaminados a hablar bien de una cierta corriente política, un cierto partido. E inculcarnos esa idea que como niños, en esa etapa pues son incomprensibles prácticamente y no entendibles. Y entonces inculcarte ideas contradictorias contra otros que no coinciden contigo, bueno, es caer en la sin razón, porque el niño no comprende esa cosa y quizás actúe, digo, por inducción, ¿verdad? Sin comprender por qué actúa así, pero le están diciendo que aquello es malo, esto es bueno, y por lo tanto no puedes estar con aquello que le está diciendo que es malo, pero con esto que es bueno sí tienes que estar, ¿verdad? O sea, ese es el enfoque que se le está sugiriendo a los maestros, bueno, se le está indicando a los maestros que deben de enfocar la enseñanza de las materias. Es decir, que las materias prácticamente están como parapetos, como un pretexto para promover las ideas políticas, en este caso del partido en el poder, de la 4T, ¿sí? Y de rendirle culto pues a López Obrador y a los distintos dirigentes de Morena, ¿no? A sus dirigentes de partidos, no sé, a los que están, ¿no? López Obrador, Ebrard, Bartlett, pues sí, o sea, porque se ponen como los buenos de la historia en ese, se deja entrever que son los buenos de la historia y que las ideas que está planteando la 4T o sus dirigentes son las mejores ideas. Entonces hablan de opresores y oprimidos, de una deformación que tienen sobre lo que es una clase social. Para ellos plantean que hay oprimido, hay opresor y por lo tanto hay oprimido, ¿no? Y el opresor siempre es el que tiene dinero, es el rico, ¿no? Y el oprimido es el que es pobre, ¿no? ¿Se imaginan que inculcar esas ideas a la niñez en un pueblo donde la convivencia se da con todos los niveles, con todo, sea rico, sea pobre, pero se convive entre ellos? Y es decir que por ser rico ya eres opresor, pues no tiene ningún sentido. Ese no es el concepto científico de clase social, ¿sí? Y porque tú eres pobre ya eres oprimido, que a fuerza eres oprimido porque eres pobre y por tanto eres víctima, ¿no? Y como víctima te debes rebelar contra todo aquel que tenga dinero, porque ese que tiene dinero tiene el dinero porque te ha oprimido a la gente. Digo, es una cuestión totalmente irracional y aberrante plantear una cuestión así y luego planteársela a los niños. A nivel universitario, ok, pero incluso a nivel universitario ni siquiera así la política forma parte de los programas de estudios. Se da la política y se habla pero fuera de las aulas y quizás unos minutos en el aula y expone sus ideas el profesor, pero a ese nivel ya los alumnos todos tienen herramientas, ya pasaron por un proceso de aprendizaje, tienen muchas herramientas, ¿no? Porque ya pasaron su primaria, secundaria, prepa, conocen matemáticas, ciencias sociales de distintas maneras, saben de experimentación, de laboratorio, tienen ideas propias, ya no son manipulables tan fácilmente. Y quien decide irse por tal o cual opción de pensamiento, bueno, es su decisión, pero sobre la base de sus conocimientos que ya tiene. No sobre niños que apenas están aprendiendo la herramienta a sumar, a leer, y apenas empiezan a comprender el mundo, no, eso es manipulación.
Y obviamente en los anteriores gobiernos, se diga lo que se diga, eso estaba fuera de las aulas, porque puede causar conflictos. Ya vimos conflictos anteriores, ¿no?, con el proceso de López Obrador de las elecciones, entre los de la CNT, CENTE, y de los maestros oficiales CENTE, ¿no? Hubo toma de escuelas, balaceras en la escuela entre maestros, padres, familias contra maestros, maestros contra maestros. Digo, esas irracionalidades, ¿no?, por cuestiones políticas. De plantear esa situación a nivel de primaria, a nivel con los niños, es muy malo. Sí, porque entonces hablan de eso, de lo primero, y ellos son los salvadores, ¿no? Son los buenos, ¿no? Y por lo tanto justifican que están diseñados los libros de educación para dar otra versión de los hechos. Sí, pero eso son palabras, son simples afirmaciones, para que el niño se libere y ahora sí, la ciencia no sea opresora, la ciencia no es opresora. Las matemáticas no tienen clase social, ni la biología, ¿sí?, ni la lengua, o sea, lo que es ciencia no tiene ideología y se debe aprender tal y como es. Al contrario, son herramientas para que tú puedas decidir, para que tú tengas pensamiento libre y puedas aceptar ahora sí cualquier ideología o punto de vista, de acuerdo a cómo te convenga, pero con las herramientas que ya tienes, o sea por decisión propia, por conocimiento de causa, por racionalidad, no por inducción, ¿sí? Y a los niños les falta todo eso, a los niños a esos primeros niveles les falta todo eso. Apenas si comprenden los números, empiezan a comprender. ¿Sí? Sabemos que un problema de la educación fuerte que se venía arrastrando, ¿no? Niños que no saben sumar, no saben leer, ya en sexto año, en secundaria, de acuerdo al sexenio anterior, donde se empezaron a hacer pruebas y evaluaciones, quedó reflejada la realidad de la educación. La mayoría de los niños reprobaban las pruebas que se hacían, ¿sí? Porque en los sesiones anteriores, cuando se quiso saber cómo se estaba la educación, bueno, procedieron de manera correcta a hacer evaluaciones. Es la manera de saber, no decir, oye, yo creo que el niño no aprende, yo creo que sí está aprendiendo, que es muy bueno mi plan de estudio. Hay que hacer los estudios, y en los estudios se hicieron evaluaciones y arrojaban esos problemas en matemáticas y español, que se tenían esas deficiencias, ¿sí? Se supone con los maestros enseñando cómo es las materias, ¿no? Se supone que estaba en un proceso, y no político. Bueno, ahora que le vas a dar más, el 90%, importancia a lo político para difundir las ideas de las 4T, que es lo mejor de este mundo y de este país, y solamente vas a utilizar las materias de parapeto, porque así está planteado prácticamente. Las materias son un pretexto para llegar a eso. Entonces los proyectos de estudio, los proyectos que harán los niños van a ser encaminados, se dice, a tratar de resolver los problemas, entender su realidad y intentar resolver los problemas de su comunidad, cuando no tienen las herramientas para llegar a esa cuestión, ni van a poder resolverlo, ni cuestionar objetivamente los problemas de su comunidad. Los niños son niños, deben de jugar, deben de estar en procesos de aprendizaje, no de división, ¿sí? Entonces, bajo ese esquema de los proyectos escolares, según como yo he leído los libros, están encaminados a usar las materias para hacer un proyecto y ir supuestamente a resolver, a aplicarlo a tu realidad. Y tu realidad, según como lo expresan en el libro para maestros, que el maestro debe entender que hay oprimidos y hay opresores, ¿verdad? Así, digo, de sencillo lo ven, ¿no? O sea, frases que para el niño no tienen una cuestión concreta, una comprensión, pero le puedes despertar resentimiento, ¿verdad? Eso sí, sin comprender por qué el resentimiento, ni tener una visión amplia del por qué, porque no va a entender el por qué esa situación que le tratan de explicar que es así. Entonces hay malos y hay buenos, nada más se reduciría a eso, ¿no? El conocimiento, buenos y malos. Entonces mi conocimiento me sirve para liberarme. No es así, el niño tiene que aprender las herramientas primero, o sea, comprender todo eso y ahora sí después
ya tendrá tiempo de analizar todas esas cuestiones de la política, de los diferentes tipos de pensamiento. Bien, entonces, otra evidencia más de lo que le importa la educación a estas personas. Lo que le interesa es sus cuestiones políticas para seguir manteniéndose en el poder, ¿verdad? Autoproclamarse como los mejores, como los salvadores del mundo, de México, ¿sí? Y rendir culto a la personalidad de sus líderes, porque son los mejores, ¿verdad? Y que este tipo de educación va a beneficiar a los niños, ¿no? ¿Y cómo creerle a estos si vemos la realidad que han hecho? O sea, ¿cuáles han sido sus acciones concretas en los hechos? Dicen que están preocupados por la niñez, pero le cerraron las escuelas de tiempo completo a la niñez, donde recibían alimentos, los comedores comunitarios, ¿sí? Abandonaron a la niñez con cáncer, no compraron medicinas, las vacunas, primeras vacunas de la niñez, un desabasto total, terminaron con un sistema de vacunación nacional que existía con gran experiencia, ¿verdad? Y se redujeron toda la atención a la salud de la niñez mexicana. Los niños de las comunidades rurales más apartadas padecen de hambre. Bueno, cerraron los comedores comunitarios, cerraron guarderías, ¿no? Donde se ofrecía una atención de calidad a los niños, más cara, pero de calidad, y que debería ser supervisada, obviamente, para que fuera buena, excelente calidad, pero cerraron eso, ¿sí? Entonces cierran guarderías, cierran comedores comunitarios, cancelan la escuela de tiempo completo, que era una buena opción. ¿Por qué? ¿Por qué la cierran? Porque pagaban tiempo extra a los maestros, ¿verdad? Tenían que pagar la comida de los alumnos, tenían que surtir de materiales a la escuela, ¿sí? Entonces, ¿cómo creo que se preocupan por eso si todo eso que han hecho ha sido en contra de la niñez mexicana? Por otro lado, redujeron los presupuestos de educación, no han construido escuelas, redujeron los presupuestos para mantenimiento, no hay mantenimiento de escuelas, no han dotado de materiales, ¿no? De tecnología, equipo, materiales y equipo, bibliotecas, todo eso está abandonado. Y dicen que están preocupados por la niñez, digo, 5 años ya, y dicen que los libros van a resolver todo ese problema, ¿no? Es el que los niños en los lugares donde padecen hambre, donde tienen escuelas en pésimas condiciones, de tablas, y donde tienen que entrar en un salón todos los grados, ¿no? Porque así hay escuelas, se dice, donde en un salón está primero, segundo, tercero, y en otro el resto, o en uno, al fin de cuentas, están todos, del primero al sexto grado, y un maestro les tiene que dar en ese salón a todos, ¿no? Hay muchas escuelas en el país, rurales, de ese tipo. No han hecho escuelas, no han mejorado las escuelas, no han mejorado la alimentación de los niños. Y ahora nos vienen a decir que estos libros son maravillosos cuando vemos todos los errores que tienen, ¿no? ¿Sí? Y que son porque les preocupa la niñez, pero por otro lado vemos el sentido político que se le está induciendo a los maestros, ¿no? Cómo se le está preparando a los maestros. Tiene un libro el maestro que se llama libro del maestro sin recetas, ¿no? Que es lo que yo decía, donde está la cuestión del enfoque político, cómo se va a conducir el proceso educativo de enseñanza, aprendizaje de los alumnos, mediante un concepto netamente político, de acuerdo a la ideología expresada por la 4T, de que ellos son los máximos, son los buenos. Pero estamos viendo los hechos, que no han mejorado la educación, han afectado, al contrario, con la desaparición de esos programas. Muchos niños, padres con cáncer, tuvieron que interponer demandas para que les pudieran estar cumpliendo, aunque sea de manera parcial, aunque sea de manera intermitente, pero ya con una seguridad, aunque sea no al 100%, pero de que iban a tener las medicinas. Los jueces
fallaron a favor de esos niños y es que les empezaron a surtir las medicinas, pero la orden del presidente fue de que el presupuesto de salud se desviara hacia otras cosas. Por eso se dio todo ese problema. Y lo demás fue un rollo de no comprar las medicinas, culpar la corrupción y todo, pero eso fue una faramaya. Lo que le interesaba era agarrar el presupuesto para pagar el aeropuerto que canceló, ¿verdad? Entonces se llevó mucho dinero de muchos lados. Entonces redujo a la educación, a la cultura, a las universidades, redujo programas sociales, cerró guarderías, etcétera, etcétera, etcétera. Y una parte fue para aumentar la pensión de los adultos, ¿no? Una cuestión bastante egoísta, pero esa es la situación. Entonces, por ningún lado vemos ese interés. Los libros mal hechos, con tantas deficiencias, que sí que no les interesó hacerlos bien, sin programas de estudio. Programas de estudio los presentan ahora después. ¿De dónde los sacaron? Seguramente de los que ya existían, adecuados. No hizo un proceso para hacer nuevos, si querían, un nuevo proceso educativo, con todas las reglas que requiere. Debieron haber hecho los nuevos programas de estudio, con investigación, experimentación, pruebas piloto, cosas que llevan tiempo, no un mes, ni 2 meses, no de una noche como le hicieron al parecer para cumplir con la exigencia del juez de presentar la base por qué los libros estaban así. Entonces, estamos en una cuestión bastante grave con este gobierno, ¿verdad? Y ahí están las evidencias. O sea, yo no puedo llegar a otra conclusión cuando veo ese rollo de que están interesados por los estudiantes y que los libros lo van a sacar y que los libros por sí solos y con los maestros, que un nuevo proceso de conocimiento, una nueva escuela. No hay ninguna nueva escuela. Es solo un eslogan, ¿no?, de nueva escuela, ¿verdad? Como lo plantean todo. No está el respaldo y están todos los datos. Han afectado a la niñez, desaparición, repito, escuelas de tiempo completo, guarderías, no comprando medicinas para la salud, la alimentación, comedores comunitarios cerrados, donde muchos niños tenían acceso a una alimentación cuando menos 3 veces al día, donde a veces comen una sola vez, y no hay ningún problema para esos niños, ¿no? Pero ahora los libros dicen que así como están, a pesar de los errores, son excelentes libros y muy bonitos, ¿verdad? Es decir, anteponen en la forma al contenido. Como están muy bonitos, por lo tanto el contenido, aunque sea un contenido, como ya dijimos, con muchas deficiencias, principalmente, ¿verdad? Pues entonces es muy bueno. La cosa no es así. Lo que importa más es el contenido, cómo se va a enseñar. Y en este caso el enfoque político que se le está dando, ¿no?, que es lo más cuestionable, lo más trascendente, lo más indebido que se debe hacer para niños a ese nivel educativo. ¿Sí? Entonces está claro, no les interesan los niños, les interesan los niños como carne de cañón, como ariete para llegar a los padres e inculcar un tipo de ideología, ¿no? Un tipo de supuestos deseos del bienestar de la gente, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos en periodo electoral, vienen las elecciones, ¿no? Entonces, pues los niños van con sus proyectos y los maestros que acepten esa condición, ¿no? ¿Sí? Porque ahora resulta que para ser libre el maestro tiene que aceptar las condiciones que le están poniendo en los libros, los de la 4T. Pero es lo que dicen, ¿no? Que antes no eran libres, ahora van a ser libres haciendo lo que el libro sin receta dice, cuál es la receta que deben de seguir. ¿Qué es eso? Enfocar a los niños en esos tipos de proyectos políticos para incidir en su comunidad y en este caso obviamente pues influir sobre los padres, etcétera, ¿no? Cosa irracional utilizar a los niños de esa manera. Eso es lo más cuestionable. Lo otro, con las deficiencias, si realmente les interesara, bueno, se corregirían las deficiencias. Los maestros se les prepararía bien para, bueno, con esos libros a lo mejor
ya bien preparados y conociendo la fe de ratas, cómo pues enfocarse a la enseñanza correcta de los conocimientos y una corrección de esos libros, porque es una revoltura de contenido, la manera en que quieren hacer. Le digo, es un pretexto, pues. Por eso juntan en una sola clase todas las materias, por decirlo así, una sola clase se tienen que, de la matemática al lenguaje, del lenguaje a lo que viene, y geografía, al mismo tiempo tienes que, porque supuestamente englobas el conocimiento, ¿no? Cuando sabemos que el conocimiento no se aprende así, tú no puedes comprender el todo sin haber comprendido cada una de sus partes. Eso para cualquier cosa. Primero la parte, cada parte tiene una función específica, se comprende eso, se empieza a comprender todo lo demás y después se relaciona al conjunto. No al revés. No al mismo tiempo esta parte y esto es el todo y comprende el todo y al mismo tiempo comprende la parte, ¿no? Digo, el enfoque metodológico también es incorrecto. Pero bueno, esas son las cuestiones, ¿no? Y la solución ha sido netamente política por parte del gobierno también. Así como están diciendo a los maestros, aquellos maestros obviamente que estén en sintonía con la 4T o que sean partícipes de la 4T, pues a lo mejor van a aplicar tal y como está el programa, ¿no? La cuestión política. Los maestros que no estén, pues quizás ejerzan su derecho a la libertad de enseñanza y ellos con la experiencia que tienen puedan sacar el problema, ¿no? Enfrentar el problema y enseñar realmente a los niños, pero aquellos maestros que están preocupados, que son verdaderos maestros, que ya quedan pocos, que esos independientemente de cómo venga el libro, el error que tengan, te van a enseñar, llevan los conocimientos y están preparados y van a salvar ese escollo. Pero los que estén condicionados por la ideología de la 4T, pues se van a enfocar a exactamente a como se les está especificando, ¿verdad? ¿Sí? A repetir exactamente lo que se les está diciendo. Y eso no es libertad. ¿Sí? Y eso va a afectar a los niños. ¿Qué pasará con estos maestros? ¿Cuántos maestros se alinearán así, sin decir ni más ni nada más, y a cumplir cabalmente con tal de que estos políticos continúen en el gobierno, ¿verdad? Porque prácticamente parece que ese es el objetivo, la propaganda política, como parapeto la educación de los niños y aprovechando esos supuestos proyectos que van a ser con carácter, digo, así lo deja entrever prácticamente el libro de maestro. El maestro va a enfocar, se le está dando prácticamente la orden, por decirlo así, para ser más claros, ¿no? De cómo debe enfocar su libertad. Su libertad debe enfocar a cómo piensan los líderes de la 4T. Y a rendirle culto, porque supuestamente han hecho mucho por este país. Si cancelar escuelas, si cancelar la compra de medicamentos, destruir el sistema de salud, a 5 años el sistema de salud está caído. Y si van a hacer algunas cosas ahorita es por la campaña, ¿verdad?, que existe en el periodo electoral que está. Pero en 5 años, para nada. Ni INSABI, ni nada, y a lo que se han pegado, o sea, a la tabla que se han agarrado es a lo que ya está hecho de otros gobiernos, ¿verdad? Al INSS ya nomás le ponen a un lado la etiqueta de bienestar y pues ya resuelven el problema. Pues porque el INSS, pues ahí está, ¿no? Pues construido, tiene edificios, tiene instalaciones, tiene infraestructura, tiene médicos, siempre ha estado producto de otros gobiernos, no de este gobierno. Este gobierno, el INSABI, fue un parapeto, ya no le sirvió, pues dice que lo desaparezco, ya quita el letrero nada más porque es lo que había. Y ahora se lo pone a un lado al INSS Bienestar y bueno, ya resolvió el problema, ¿verdad? Y otras cositas que vaya a hacer por ahí, pero o sea, esos son los hechos. Entonces,
no hay preocupación, no puede haber preocupación, reduce el presupuesto para la educación. ¿Cuál interés entonces por las niñas? Ningún interés. Los libros con esa deficiencia, no hay interés. ¿Sí? El enfoque político, te interesa lo político, no hay interés de los niños. ¿Sí? Porque la educación no solamente son libros, es todo un conjunto de satisfactores, de equipamiento, ¿no? Materiales. ¿Se ha equipado las escuelas? No. Todo lo que había, pues es lo que había antes. Alguna cosa habrán llevado por ahí, pero son minucias, ¿verdad? No hay un trabajo preciso, constante para sacar la educación adelante. Hasta ahorita que estamos en tiempos electorales empiezan otra vez con rollos al respecto, ¿verdad? Pero todas esas deficiencias prueban que no existe el interés real por esta niñez mexicana. Y ese es el problema de los libros, ¿no? De la nueva disque escuela mexicana, que gracias a que ya había planes de estudio anteriores, si no, como hubiesen justificado estos libros. Pero bueno, esa es mi punto de vista, y yo considero, analizando toda esa evidencia a lo largo de estos 5 años, porque no es estar hablando antes, ni en corto tiempo, ni unos días de haber tomado el poder, tienen 5 años en esto, y la calidad de los libros que ofrecen es pésima, ¿sí? Y se justifican diciendo que antes había más error. Te imaginas, pues están al mismo nivel que los otros. Entonces, ¿dónde está la valía del cuestionamiento hacia los otros? Si somos iguales, ¿va? O peores, digo, si los otros tenían error y yo los tengo también, entonces, si aquel era, yo decía que aquellos eran, ¿cómo se dice? No servían para nada, y que yo sí era infalible, pues los hechos están demostrando lo contrario, porque igual tenían errores aquellos en los libros, igual los tengo yo. Entonces, ¿dónde está la diferencia, no? ¿Dónde está que yo soy mejor y soy infalible? Queda demostrado que no, porque dicen, ay, es que los demás tenían también errores. Pues sí, pero dijiste tú que tú eras mejor y tú no ibas a tener errores, ibas a hacer productos de calidad porque te interesaba, porque a ti sí te interesaba todo esto de la niñez, de la educación. Pero ¿cuál es el resultado? Similar o peor, porque además cancelaste cosas que aquellos no cancelaron. Aquellos crearon una escuela de tiempo completo, tú las cancelaste. Aquellos no recuerdan los presupuestos de la educación, tú lo has reducido grandemente. Has dejado de equipar, has dejado de construir escuelas, de mantener escuelas, de darle mantenimiento. No hiciste nuevas escuelas. Porque, ok, si los otros no hacían nuevas escuelas, pone tú, bueno, pues yo que soy bueno, que soy revolucionario, pues yo voy a hacer más. Y bonitas escuelas, las que están ya funcionando, las voy a mejorar, ¿verdad? Ese era el objetivo en 5 años. Una meta se hubiera cumplido grande de mejoramiento de toda la educación. Y los libros que voy a presentar, tengo el proceso correcto, mis planes, programas de estudio los hice con los procedimientos correctos, de acuerdo a los protocolos, estudios, etcétera, etcétera. Me lleve 1 año en elaborar los programas de estudio, ahora los libros, y los libros van bien analizados, bien corregidos, ¿sí? Bonitos, como tú quieras, pero el contenido muy bien diseñado, muy bien organizado, y ponle tú algún error, pero mínimo de errores, ¿no? O sea, mejorar lo que había antes. No decir, es que Taimán, igual estábamos como, digo, qué cosas, ¿no? ¿Qué pretextos son esos? Y peor decir, es que los fifís, es que los conseguigo cosas de ese tipo. La verdad, ¿qué nivel? ¿En qué nivel estamos? ¿Sí? Bien. Bueno, esa sería mi opinión acerca de esta situación. Yo no le veo otra sustancia más que esa, ¿no? De poco interés de la educación, pero es un gran interés político por continuar
gobernando y aprovechar entonces el parapeto de la educación como pretexto para difundir las ideas y seguir ganando adeptos, ¿no? Más bien es eso. En este caso, puesto que los niños no pueden votar, los niños no, pero tienen gran poder los niños, ¿no? Con sus familias, con sus padres, utilizarlos de carne de cañón, ¿no? Va la supuesta solución que los niños van a resolver los problemas de su comunidad cuando ni los mayores logran resolverla, ni ellos, ni siquiera este gobierno que está en el poder ha hecho por resolver esos problemas, ¿verdad? Que ya vemos cómo están. Ha resuelto los problemas que ha querido, a lo que le ha convenido, lo que no, pretesta lo que él quiera, pero no lo resuelve. ¿Sí? Entonces ese es el detalle, ¿no? Y obvio, como hacen lo que han querido, van a repartir los libros, nadie los va a detener, tienen el poder, tienen el gobierno y van a entregar los libros, ¿verdad? Y ya será responsabilidad de los maestros conscientes y realmente libres para deshacerse de esas órdenes del enfoque político y continuar la enseñanza como la han realizado desde hace mucho tiempo, una enseñanza imparcial, sin enfoque político ni religioso, que genere conflictos entre los mismos niños o al interior de las comunidades que se puedan agravar, que eso sería una gran irresponsabilidad, agravar problemas, entrar en enfrentamientos como ya los ha habido. Los niños no se merecen eso. Entonces esos maestros con esa libertad conscientes sabrán solventar estos obstáculos, yo supongo. Los que estén alineados sin voluntad propia, sin pensamiento propio, pues a lo mejor van a continuar, van a aplicar al pie de la letra lo que el libro sin receta les receta, porque realmente dice sin receta, pero está recetando cuál es lo correcto según ellos. O sea, la ciencia es correcta según como ellos la definen, no como la ciencia es. ¿Sí? Prácticamente lo que están diciendo. Es decir, que si ellos dicen que el 2 no es 2, pues no va a ser 2, porque pues lo correcto es lo que ellos dicen. Y que 2 más 1 es igual a 3, pues a lo mejor ellos dicen que son 3,5. Y bueno, entonces tendrá que hacer, pues porque pues como ellos dicen que ellos son los que la manera correcta de ver el mundo es esa, pues se tendrá que aplicar eso, porque es lo correcto, ¿no? Qué cosas, ¿no? Entonces los maestros que se dejan de llevar por eso, pues qué mal. ¿Sí? Porque no es lo correcto. No porque yo me esté diciendo que yo sí, que lo mío sí es lo correcto, pero obvio, todo tiene lógica, todo tiene una racionalidad. Ahí lo correcto, y aunque quieramos ver lo incorrecto, no va a ser incorrecto, o lo que es correcto es correcto. Entonces ellos quieren hacer, por donde se les vea, es incorrecto lo que plantean. Enfocar así la educación. Eso no genera libertad, genera condicionamiento. La libertad es, como decíamos, la ciencia no tiene ideología, la matemática no tiene ideología, la escritura no tiene ideología, no le va a escribir a partir del lenguaje, tampoco la lengua, ¿verdad? Así de manera como es para comunicarse. La geografía te enseña lo que es tu país, las montañas no es ideología, ¿sí? No vas o sea, el conocimiento es neutral, cómo lo utilices es otra cosa. Y es lo que se debe enseñar, esa primera herramienta. Y a partir de ahí se crea la racionalidad, el método científico, la ciencia. La verdadera ciencia, no la ciencia que yo digo que debe ser como debe ser la ciencia, ¿verdad? Bien. Bien, eso será todo. Le agradezco su atención y sus observaciones. Bien, hasta la próxima.